¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Referentes, el espacio a donde nos sentamos a conversar, a dialogar con aquellos que rompieron el molde y se han transformado en personas con historias muy, pero muy interesantes para conocer. El referente de esta semana es Mariano Sáenz, CEO y fundador de WinClub. ¿Cómo estás? Bienvenido. Así es. Bueno, muchas gracias, Luis, por la invitación y qué presión el nombre del programa Referente. Ojalá pueda estar a la altura, al menos con la charla. Bueno, Mariano, han sido noticias de último tiempo porque han adquirido una compañía, es norteamericana, canadiense. A ver, contanos un poquito. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Dale, perfecto. Sí, hace ya 2 meses, lo comunicamos hace un mes, pero hace 2 meses adquirimos una compañía que se llama Breakaway, que es una compañía canadiense con foco principalmente en Norteamérica en general, Estados Unidos y Canadá. Una historia muy particular porque nosotros empezamos a trabajar con ellos hace 3 años. Ellos eran proveedores nuestros de tecnología en nuestra solución que tiene que ver con creadores de contenido. Y la realidad es que es una solución que para nosotros en la compañía creció muchísimo y ellos siempre desarrollaron muchas de las cosas que hicieron pensando principalmente en nosotros. Así que hace unos 6 meses el CEO de Breakaway me escribió para que tengamos una conversación de que él veía natural y orgánico que nosotros adquiriéramos la compañía. Así que bueno, a unos viajes de por medio nos pusimos de acuerdo en que juntos, nosotros teníamos mucha capacidad de gestionar creadores a escala en toda Latinoamérica y en el mundo. Y habíamos logrado hackear en algún punto cómo crecer. Y ellos habían hecho un gran producto a nivel técnico. Y la sinergia entre los dos potencialmente podía ser muy grande. Así que bueno, decidimos avanzar en la adquisición, en nuestra primera adquisición. Así que teníamos muchas dudas de cómo hacer el proceso. Y después, bueno, cómo gestionar una compañía. Si bien nosotros ya teníamos una base en Estados Unidos, todos los clientes que ellos tienen están en Estados Unidos y en Canadá. Entonces también nos dio un crecimiento muy grande a nivel técnico y a nivel compañía comercial en Norteamérica. Bueno, y ahora contanos qué es WinClub y un poco dijiste, nos vieron que hacíamos esto y nos trajeron la posibilidad de generar esta sinergia. Bueno, ¿qué hacen ustedes? Sí, ¿qué hacemos? Bueno, WinClub empezó hace 11 años en Córdoba con la ambición de construir soluciones en el mundo del marketing en general. Todas soluciones de tecnología en el mundo del marketing. Hoy tenemos 3 grandes grupos de soluciones, porque hemos ido creciendo mucho en los últimos 11 años, entonces tenemos muchas soluciones. Pero digo, bien simple para que todos lo entendamos, tenemos un grupo de soluciones dentro del mundo de medios, de comprar medios en escala. Compañías que invierten mucho capital en Facebook, en Google, en TikTok, que invierten millones de dólares en pauta digital, en los anuncios que nosotros vemos cuando usamos el teléfono. Nosotros los ayudamos a que cada dólar que inviertan sea invertido de la mejor forma posible. Tenemos tecnología, equipos y metodología de trabajo para que cada dólar invertido sea lo más eficiente posible. Esa es la primera solución que construimos como compañía. No es la más grande hoy en día. La más grande es el segundo grupo de soluciones, que es la creación de contenido. Hace 5 años, cuando TikTok llegó a Latinoamérica, o incluso al mundo, diría, el formato de video vertical captó la atención de la mayoría de los usuarios. Hoy casi toda la información se consume en formato video vertical y el desafío que tenían las marcas era cómo construir contenido para un formato de video vertical. Básicamente el formato video vertical detrás tiene creadores. Entonces a partir del 2020 más o menos empezamos a construir una solución, le llamamos un marketplace, un mercado de creadores, en donde en este marketplace unimos a creadores de contenido con marcas en todos los formatos de influencers. Eso fue lo que ustedes entendieron, que debían colaborar a dar una solución. ¿Entendieron que las grandes marcas no estaban viendo ese nicho? No estaban viendo el nicho, no lo podían gestionar, e incluso cuando lo vieran, porque claramente TikTok entró en 2020, 2021 y rápidamente Instagram imitó con Reels, incluso LinkedIn, incluso Twitter, incluso casi todas las plataformas hoy son formato video vertical. Entonces rápidamente, Google lo mismo con YouTube Shorts, todos se adaptaron rápidamente. En ese momento las marcas no estaban todavía ahí, e incluso hoy, que ya están ahí y todas generan videos verticales, gestionar creadores en escala es muy complejo. Es una operación, porque no hablamos de 2, 3 creadores, sino hablamos de cientos e incluso miles de creadores. Entonces una marca tiene que promocionar un nuevo producto y tiene que hacer el envío de esos productos a cientos de creadores. Después que los creadores hagan un video acorde a la marca y que cumplan todas las cosas que la marca quiere cumplir, que lo suban, que lo dejen subido el tiempo que acordaron con la marca.
bueno, firmar un contrato, pagarles. Toda esa dinámica nosotros la solucionamos e incluso solucionamos la parte más comercial y metodológica, y la parte técnica la había solucionado esta compañía que charlamos recién, Breakaway. Bueno, ahora tenemos la tecnología nosotros compramos la tecnología con la que operamos toda esta red de creadores. ¿Quién puede ser un creador? Porque te escucho Vos. y digo, ¿quién puede? Vos sos un gran creador. Vos, yo también. Yo soy un creador. Yo digo, el creador de contenido es cualquier persona que tiene o talento para crear contenido. Digo, para yo decir, che, bueno, usé esta marca, usé este desodorante, anda a este restaurante, anda a este café. Ya ahí ya me convierto en un creador. Y digo, los creadores que más tracción tienen son los que más comunidad tienen. Te digo, una comunidad, diría que a partir de 1.500, 2.000 seguidores en cualquier red, en Instagram, en TikTok, ya te convierte en un creador potencial de ser contratado. Uno siempre tiene la idea de que buscan un influencer, alguien que tiene cierta trascendencia pública, los famosos, como se conocen habitualmente, que tienen 500.000, 600.000, 1.000.000 de seguidores. ¿Las marcas buscan eso? O si tenés que ir a nicho, buscas distintos tipos de... Las marcas buscan todo. O sea, en general una campaña que nosotros gestionamos tiene 2-3 influencers que tienen más de millones de seguidores, que en algún punto lo que generan es un conocimiento de marca, porque la realidad es que no tiene una comunidad muy clara, no es que son de un nicho en particular, sino que tiene 1 millón de seguidores, en general tiene una diversidad muy amplia, entonces es solamente conocimiento de marca. Después tienen un nivel más medio, que serían, a uno le llaman, diría microinfluencers, nosotros le llamamos advocates, que son los que tienen una comunidad de 50, 60 mil seguidores, pero de nicho, específicamente de algo, gente que lo sigue, no sé, que ahora está muy de moda el contenido de las mami del cole, por ejemplo, que hablan de, bueno, qué hacer con los chicos, a dónde llevarlos, qué comprarles, etc. Bueno, eso es en general tienen 50, 60 mil seguidores. Y después hay una más baja, que nosotros le llamamos amplificadores, que tienen 2.000, 3.000 seguidores, que son personas que tienen su vida, diría, normal, pero que algo hace que traccionen un poco más de influencia que el resto. Las marcas hacen una estrategia combinada. Tienen 2-3 influencers, diría 10 advocates, y después cientos de creadores más chiquitos que distribuyen contenido. En el total hacen conocida a una marca. A mí la parte la parte baja de estos creadores, para mí son los que realmente van a drivear el deseo de compra de las personas. Nosotros decimos internamente en la empresa que casi todos los cafés son iguales. O sea, ahora está de moda el flat white, el latte, lo que fuera. Digo, los cafés de especialidad. Digo, ya se termina transformando en un commodity con el tiempo. Y la diferencia entre un café en no acuerdo, donde sea, que está lleno y otro que no, es que ese que está lleno tuvo una estrategia, quizá porque tuvo suerte, de distribución en donde se viralizó conversación a conversación que ese café estaba bueno. La estrategia de amplificadores hace eso, que es, vos en realidad no viene Colapinto a decirte que va a tratar el café, sino que viene alguien que tiene 2.000, 3.000 seguidores, que quizá un compañero tuyo del colegio, de la facultad, del trabajo, que te dice, che, probé este café y está muy bueno. Y eso genera una atracción gigantesca. Entonces la combinación de toda la conversación, desde el influencer hasta el creador más chiquito, es lo que genera que alguien vaya y compre un café o el otro. La realidad es que nosotros tenemos como una visión de que casi todos los productos, servicios o incluso digitales o no digitales tienden a comoditizarse en el tiempo. Y lo que realmente cambia es la distribución. ¿Cuánto se modificó todo esto desde que ustedes iniciaron con Wingclub? Imagínate que todo esto que te estoy contando no existía. Existía en un tamaño muy chiquito. Digo, los influencers en ese momento eran los grandes quizás periodistas más un Tinelli, por ejemplo. Sí. Y de hecho estaba justo cuando nosotros empezamos hace 11 años, estaba la transición. Pero si vemos, digo, lo exagero muchísimo, pero planteemos Tinelli y Susana Jiménez, traccionaban, primero que la pauta digital en esos medios valía una fortuna, porque Tinelli tenía 40 puntos de rating, o sea, tenía la Argentina entera viendo el programa, por ende vos querés tener una marca y querías vender, y tenés que, digo, si tu máxima aspiración era estar ahí. Hoy, salvando las distancias en el tiempo y demás, el nuevo Tinelli es Nico Occhiato, de Lucho TV, Sí. y mi mamá no sabe quién es Nico Occhiato, mi tía no sabe quién es Nico Occhiato, mi sobrino tampoco sabe quién es Nico Occhiato, mi sobrino que tiene 14 años. Entonces, digo, para nosotros Nico Occhiato es el mainstream, o para mí es el mainstream, pero en realidad no existe más el mainstream. O sea, ahora la diversificación de esto que me preguntabas vos también de creadores que hay es gigantesca.
Por ende, el desafío es mucho más grande. Antes, digo, si tenía la plata, iba a pautar en Tinelli y Susana Jiménez, iba a vender auto, iba a vender lo que sea, alfajor y lo que sea. Hoy es mucho más complejo y mucho más de nicho. Y todo esto no ¿Y existía. te cuesta hacerle entender a las marcas quizás esta estrategia? Porque van a los grandes medios, van a los grandes influencers, ¿la ven, perciben todo esto que está de manera superficial? Yo creo que hoy lo perciben más, sí. Nosotros empezamos muy enfocados en marcas que son nativas digitales, como Mercado Libre, Rappi, Didi, Pedidos Ya. Esta compañía lo entienden perfecto, porque aparte tienen la compra muy asociada a la pauta, muy rápido. O sea, directamente con un link pueden generar una descarga y una compra. Distinto es promocionar un producto de Unilever, donde tenés que driver un deseo y que la persona después va al supermercado y te elija. O sea, que es más largo el proceso. Acá, siendo el funnel tan cortito digital, fue fácil hacerlos entender eso, y hoy están 100% empapados. Incluso evolucionan tan rápido como nosotros. Nosotros, como proveedores de ellos, tenemos que ir muy rápido. Las marcas más tradicionales creo que cuesta más, pero sí se están moviendo. Incluso, bueno, ahora con toda la inteligencia artificial, digo, no va a quedar alternativa a moverse. Vamos a hablar un ratito de la inteligencia artificial. ¿Cuánto tiempo pasa la gente en un teléfono? ¿Ustedes tienen dimensionado a la hora de enviar el mensaje, buscar ese lead? En Argentina, uno de los países que más tiempo pasamos el teléfono, estamos creo que en un promedio de 4 horas y media, o sea, es muchísimo. Yo lo que veo de esto es que se está empezando a mesetar, lo cual para mí es una buena noticia. Digo, como seres humanos me parece una buena noticia de que empecemos a entender que el teléfono tiene un límite y que nosotros tenemos que poner un límite. Y hay mucha... No quiero compararlo estrictamente con el cigarrillo en los 90, digo, pero las películas que vemos de los 90 la gente fumaba el 100% del tiempo. No pienso que sea igual de nocivo, pienso que tiene muchas cosas positivas, pero sí tiene sentido que seamos mucho más conscientes. Entonces, volviendo a tu pregunta, digo, usamos el teléfono 4 horas y media, 5 horas por día, pero se está empezando a mesetar. Es una buena noticia desde el punto de vista mental. Desde el punto de vista del negocio, es una muy mala noticia, y no solamente para Facebook o para Google o para TikTok, que son los que dominan el tiempo en el teléfono, sino también para las marcas, porque significa que vamos a competir por un espacio que deja de crecer. Los últimos 10 años, el tiempo del teléfono crecía todo el tiempo, por ende siempre había espacio para el que sigue. Ahora empieza a haber muchas más marcas compitiendo por el mismo espacio. Entonces se va a poner más caro y mucho más competitivo. Incluso, volviendo a la conversación original de los creadores, digo, creativamente va a tener que ser realmente muy bueno, porque la atención es finita, y ahora realmente finita. Antes no era finita, era infinita, porque crecía a tasas grandes todos los meses, todos los años, y eso cambió. Si miran las redes sociales, ¿cuál es a donde se vende más? ¿O en todas es igual, o porque son distintos públicos? No, el dominio en términos de redes sociales, el dominio es 100% de Meta. O sea, de Meta como compañía que tiene, bueno, Facebook, Instagram y WhatsApp. El dominio social es absoluto. Siempre hablando de Occidente, ¿no? En Oriente otro juego, que es completamente diferente. Pero en Occidente, que es lo que nosotros estamos acostumbrados, el dominio de Meta como compañía es muy grande. En lo que es pauta digital, concretamente, está dividido en una especie de duopolio entre Facebook y Google. Hay un triopolio en Estados Unidos, que está Amazon como jugador ahí, pero si no es Facebook y Google, y el entrante que está atacando muy fuerte es TikTok, muy fuerte. O sea, TikTok viene comiendo espacio en la pauta digital muy fuerte. Es una buena noticia que estas compañías sean gigantes. Por un lado sí, porque que han sido gigantes y que sean muy buenas pautando. Bueno, viste que mucha gente se queja de que Facebook los escucha, etcétera. Pero eso, visto del lado del negocio, fue muy bueno, porque hoy la pauta de Facebook y Google es muy precisa. Entonces la plata, el algoritmo que tienen hace que las compañías inviertan en plata de una forma muy, muy eficiente. Pero te diría que esos son los grandes jugadores. Facebook, Google, TikTok entrando, Amazon en Estados Unidos, y en Latinoamérica el jugador que está buscando entrar es Mercado Libre. Mercado Libre debería tener el 10-15% del market share, no lo tiene todavía, lo debería tener, porque es el market share que tiene Amazon en Estados Unidos, en la pauta digital. Quiero volver al principio. Fue el inicio de emprender esto que se ha transformado en una compañía relevante a nivel regional. ¿En cuántos países están?
Y estamos en Latinoamérica en casi todos. En realidad, oficinas físicas tenemos en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, México y Estados Unidos. Tenemos oficinas físicas y desde ahí operamos toda la región. Y a Estados Unidos y Canadá desde Estados Unidos. ¿Cómo fue el inicio? Bueno, empezamos con Gon, con mi primer socio hace 11 años. En ese momento, yo tenía 22, 23. Estaba muy en boga Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, y Evan Spiegel para mí también era otro que el creador de Snapchat. Snapchat estaba en un momento muy fuerte. Estaba muy de moda ser emprendedor muy joven, muy de moda. Era como, tenías 22, 23 años, incluso menos, y era muy fácil levantar capital. Y lo que entendí el capital en ese momento es que, como eras joven, entendías, eras nativo digital, y por ende eras mejor que alguien que tenía 30 y pico, que tenía experiencia en un nicho. Era más importante ser nativo digital en internet que tener experiencia en algo. Entonces, seguido por eso fue que nos impulsamos yendo a eventos como Endeavor, que nos fuimos inspirando a decir, che, hay una oportunidad de construir una compañía global, como lo había hecho en algún momento Arcor, como lo hizo, muchas otras compañías que nacieron en Argentina que han sido globales, inspirados en, soñamos con eso desde muy chiquito. Yo desde que tengo 5 años, que esperaba el momento de ser emprendedor, desde muy chiquito. ¿No pensabas en una profesión y ser empleado en relación de dependencia? Nunca, no sé por qué tampoco, pero nunca. Desde que tengo 5 o 6 años que yo iba al kiosco. ¿Pero venías de una familia de emprendedores? Sí, una familia de empresarios, sí, sin duda, y pienso que, obviamente ellos todos los veranos yo trabajaba con mi mamá, con mi papá, no sé, iba a donde sea a ayudarlos en cosas. Entonces desde muy chiquito siempre la parte empresarial me fascinó, el sector privado me fascinó. Y siempre estuve esperando mi momento, como que yo quería terminar la facultad para empezar a emprender. Bueno, volviendo a la historia, estaba muy de moda, muy en boga, entonces dijimos con Gon, nos tenemos que meter en tecnología, y le digo, tecnología del futuro, y a los dos nos gustaba mucho el marketing. Estábamos de acuerdo que nos gustaba mucho el marketing y empezamos a jugar. La realidad es que no teníamos idea de nada, no conocíamos ni de tecnología. Los dos, nuestro back no es de tecnología, sino es de negocio. Yo estudié administración de empresa, él también. Y empezamos a jugar. Y ahí fuimos conectando como hilos. En su momento fuimos invertidos por Wayra de Telefónica. Aplicamos a todas las aceleradoras. También estaba este concepto de aceleradores que aceleraban startups tecnológicas. Entonces aplicamos a todas. La mayoría nos rechazó. La única que nos aceptó fue Wayra de Telefónica. Así que te interrumpo ahí. Un no, segundo no, tercer no. Y no importaba, era levantarse y seguir para adelante. 100%. Sí, yo pienso que nosotros estamos donde estamos, que un lugar que obviamente que lo trabajamos un montón y estamos contentos porque nos hemos bancado todo lo no y nos lo seguimos bancando. O sea, siempre uno por ahí dice, bueno, ya llegaron, no llegamos a ningún lado. De hecho, la mayoría de mi día son no, sigue siendo así. No cambió nada, de hecho. Pero mentalmente, ¿cómo te enfrentas a eso? Porque es muy difícil, ¿no? Sí. No sé si es tan lógico que no y seguir adelante. Sí, en mi caso, como que yo tenía una obsesión con esto. Una obsesión con construir una compañía, una organización, siempre me fascinó eso, por ende me iba a seguir levantando y lo voy a seguir haciendo. Hoy tengo la misma dinámica que sigo teniendo los no. Bueno, estuve viviendo en Estados Unidos 2 años y medio y eran directamente el 98% eran no, casi todo era no, permanentemente, sistemáticamente, y era bueno, me voy a volver a levantar. Creo que había algo en ese momento, hace 11 años, que para mí fue valioso, que el costo de oportunidad para mí era muy bajo. Era muy chico, vivía con mis papás. Afortunadamente, esto porque tuve suerte, nací en una familia que me podía, dar de comer y tenía donde vivir. Entonces estaba tranquilo en ese sentido y eso me permitió decir, che, el costo de oportunidad es cero. Tuve varios emprendedores más grandes que yo, empresarios, que me decían, aprovecha ahora que el costo de oportunidad es cero. Después deja de ser cero. Después cuando son un poco más grandes, o te acostumbras a tener una mejor vida, o tener familia y ya el costo de oportunidad es más alto. Entonces aprovecha y hazlo ahora, que es algo que yo siempre estimulo a los jóvenes, que para mí lo más relevante de ser joven es que el costo de oportunidad es más bajo, es lo más relevante. Después pienso que competir con alguien que tiene 10, 15 años de experiencia en algo es muy difícil, sobre todo hoy en día, pero el costo de oportunidad es muy bajo. Y eso me parece que fue lo que me llevó a seguirle poniendo en energía y estar muy enfocado y con los ojos muy claros en a dónde quería llegar. El momento de emprender, ¿cuándo es? Vos hablas de ser joven, pero ¿podés emprender? Yo pienso 40, los 50, los 60. 100%. Pienso que el momento es cualquiera, sí, sin duda. De hecho, yo emprendería toda mi vida. Para mí, de hecho,
hay varias como teorías que dicen que con la inteligencia artificial el único trabajo que va a quedar es el del emprendedor, que vamos a ser todos emprendedores en empresa. Digo, por supuesto está exagerándolo muchísimo, pero digo, si todo está automatizado la ejecución, el último trabajo que se va a perder es el del emprendedor. Por ende pienso que todos podemos emprender. Sí, mi sugerencia es, mientras más joven lo puedas hacer, en algún punto mejor por esto, por lo de costo de oportunidad. Es más fácil, estás más suelto, estás más libre, tenés menos miedos, sos mucho más inocente en algún punto. Nosotros hicimos muchas cosas muy mal, pero por ser inocentes. Era como, bueno... Como que, a ver, nos des un ejemplo. No, tengo un montón de ejemplos. Por ejemplo, nosotros levantamos capital, yo tenía 22, 23 años, no teníamos claro ni qué hacíamos ni por qué la mayoría de las cosas las teníamos como conflictuadas todavía, y levantamos más o menos $3 millones, porque en ese momento se levantaba mucho capital. Entonces, bueno, era posible hacerlo. Hoy hay compañías que levantan $40 millones, pero en ese momento era mucho. Éramos muy chicos y ahí dijimos, bueno, esto para mí fue lo más inocente de todo. Comparándonos con Google, con Facebook, yo decía, bueno, Google tiene oficinas impresionantes, tenemos que ir a hacer una oficina impresionante. Entonces, bueno, ¿y a dónde tiene que estar la oficina? Ahí tiene que estar en Avenida Libertador, en Buenos Aires, nuestro headquarter de Argentina. Bueno, fuimos a alquilar una oficina en Avenida Libertador. La hicimos, la oficina impresionante. Bueno, y yo iba a Google, a reuniones con Google, y en realidad más que en la reunión estaba espiando a ver cómo era el piso, cómo era el techo, cómo eran las sillas, cómo era... En algún momento todos querían tener las oficinas de Google. Todos querían tener la oficina de Google, siempre y cuando facture, siempre y cuando generes negocio. Nosotros no generamos negocio, habíamos levantado capital y armamos la oficina de Google. Esa oficina, por ejemplo, nos duró 8 meses. A los 8 meses tuvimos que cerrar porque no la podíamos pagar. ¿Quién con una operación de 15 personas en una startup que está empezando paga una oficina en Avenida Libertador? No tiene sentido, hay que cerrarla. Eso nos costó muchísimo. Después, otro error gigante. La mayoría de las compañías que se generaban en el mundo del marketing y de tecnología estaban en Israel. Entonces yo dije, sí o sí tenemos que tener nuestro director de innovación en Israel. Me fui a Israel, tuve 1 mes y medio y dije, me voy a volver de Israel siempre y cuando hayamos contratado a un director de innovación. Así que contratamos a Guido. Guido nos salió una fortuna, cobraba un salario gigantesco, mucho más alto del que podíamos pagar. Y Guido estuvo con nosotros como 2 años y pico. Hoy Guido es mi amigo, un israelí, que lo contratamos porque, de vuelta, en la inocencia de pensar que estas cosas nos iban a llevar a algo, lo hicimos. Entonces teníamos una oficina impresionante con Guido en Israel y no teníamos concretamente idea de qué íbamos a hacer. Era como que en lugar de ir al fin de, bueno, este es el problema que vamos a resolver, lo vamos a resolver de esta forma, compramos todos los efectos de colores alrededor de eso. Bueno, yo me la pasaba dando notas, por ejemplo. Me encantaba dar notas y contar y demás, y era, no hay negocio. ¿Qué estoy contando? ¿Qué estoy contando? De hecho, me pasaba con terminar una nota de sentirme totalmente incómodo, de decir, uy, ahora tengo que estar a la altura de todo lo que acabo de decir. ¿Qué va a pasar? Y pasará, no pasará, como... Esa indefinición de no saber a dónde vas, yo me imagino que debe ser algo muy común a los emprendedores. ¿Cuánto tiempo, en años, les llevó a ustedes? O sea, concretamente no sé a dónde vamos, como 5 años. Los primeros 5 años fueron muy conflictivos, a otro nivel. Otra decisión que tomamos, por ejemplo, fue ir al evento en Barcelona, en Mobile World Congress, un evento gigantesco donde los stands valen fortuna. Nosotros contratamos un stand, llegaba un montón de gente. Yo sabía que después el stand nos iba a costar un montón pagarlo. Pero te diré que 5 años estuvimos dando vueltas sin tener certeza de dónde ir. Y al 6º año encontramos el rumbo. De hecho, nosotros siempre decimos que si WinClub hubiese nacido en Estados Unidos, hubiese cerrado. La dinámica de Estados Unidos es esta de fail fast, fracasar rápido y hacer otra cosa. Pienso que nosotros no nos adaptamos a eso por ser latinos, por empezar quizás desde más atrás de lo que empieza un egresado MBA de Stanford que tiene mucho más claridad hacia dónde ir. Nosotros empezamos muy atrás. Por ende, tuvimos paciencia en transitar eso y nos cerramos, pero podríamos haber cerrado. De hecho, tendríamos que haber cerrado. Me acuerdo de una reunión que tuve con un inversor, uno de los que puso parte de los $3 millones, que me volví a juntar. Esto fue en 2014, en 2018 me volví a juntar con él. Y él me decía, pero están técnicamente fundidos. Y yo le decía, sí, estamos técnicamente fundidos, pero dan otra oportunidad. Y me decía, ¿pero de cuánto? Pero si está fundido, ¿cómo sostenías la empresa? Y era todo... O sea, la realidad es que estamos fundidos en términos de... o sea, si mirar nuestros estados, nuestros balances, estamos fundidos, digo, nuestro estado financiero y demás. ¿Cuál fue el primer cliente grande?
Nuestro primer cliente en realidad fue Pedidos Ya, no fue grande, pero Pedidos Ya nos abrió muchas puertas a nosotros como compañía. Nuestro primer cliente... Tener un cliente con ese peso, a la hora de buscar otros clientes, ya te abre... Muy relevante, a la hora de buscar proveedores, a la hora de buscar inversores, a la hora de buscar cualquier cosa. Pero te diría nuestro cliente, respondiendo a tu pregunta de forma lineal, diría que fue Telefónica, sin duda. O sea, Telefónica fue inversor primero, y aparte de ser inversor, parte de las conversaciones que tuvimos estos primeros años donde no le encontramos la vuelta era, bueno, le vendamos algo a Telefónica. Entonces nosotros viajamos a España cada 3 meses a sentarnos con Telefónica a ver qué le podíamos vender a Telefónica. ¿Quiénes trabajan en la compañía? ¿Qué tipo de perfil decís? No, y digo, ¿qué buscas? ¿Qué valores buscas? Ambición. Ambición, te diría. Valores, ambición, paciencia. Ambición y paciencia, diría ambición porque hay que pensar en grande. Para mí algo muy, muy difícil es romper mi propia mente. De hecho, lo que más me llevé de vivir en Estados Unidos 2 años y pico fue eso. De entender que hay otra escala, otra liga, otras cosas. Romper mi cabeza de dónde puedo pensar, qué puedo abarcar. Bueno, me pasó cuando me fui de Córdoba a Buenos Aires, cuando me fui de Buenos Aires a San Pablo, cuando me fui de San Pablo a Nueva York. Que es poder romper la dinámica de, pensemos en que vamos a competir con el mundo. Y que si competís con el mundo compite con vos. O sea, si competís con el mundo, competís contra un japonés, contra un coreano, contra un chino que labura 22 horas por día. Entonces vos decís, che, vos querés tener balance entre la vida y lo que fuera, genial. Pero el chino está laburando 22 horas por día, va a perder contra el chino. O tenemos que ser mucho más eficientes que el chino en las 9 horas que trabajemos. Toda esa dinámica de pensar globalmente, para mí es algo central en las personas que buscamos en la compañía. Y el otro punto para mí es paciencia. Esto lleva mucho tiempo. ¿Hablaste en algún momento de la inteligencia artificial? ¿Va a reemplazar a los creadores humanos? Es una pregunta que no... Yo pienso que no. Pero tengo ahí como un 2 puntos muy relevantes. Pienso que vos, Luis, vas a seguir siendo Luis. Y vos construiste tu comunidad, tu prestigio y demás, en base a que vos personalmente... tuviste talento, conocimiento... un montón de espacio donde trabajaste, etcétera. Eso para mí va a seguir existiendo. Sí pienso que naturalmente te vas a apalancar en inteligencia artificial. Por ende, las personas que tengan comunidad y sean influenciadores sobre otras van a seguir existiendo y van a ser personas reales, pero probablemente sean apalancados por avatar en algunos casos. Un ejemplo más del cine, de Hollywood, para salirnos del periodismo. Digo, Brad Pitt es Brad Pitt porque estuvo casado con Jennifer Aniston, porque estuvo con Angelina Jolie, porque actúa en X cantidad de películas, porque va a los Oscars y dice no sé qué cosa, y eso hace que la gente vea sus películas. Después, potencialmente, en alguna de las películas Brad Pitt va a usar su avatar para hacer X movimiento, lo que fuera, pienso que sí. Ahora, todo lo otro tiene que estar, porque si no, la gente no iría a ver la película por Brad Pitt. El otro día Sam Altman, el creador de OpenAI, decía algo que me pareció muy bueno, que mostraba 2 cuadros. Un cuadro que era de un artista, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo cuál. Y decía, este cuadro vale $2 millones. Y este igual lo hizo la inteligencia artificial y vale 0. Y eso va a seguir siendo así. Lo valioso de algo, del output hecho con inteligencia artificial, el precio tiende a implosionar, tiende a ir a 0. Porque al final es tan barato hacerlo que tiende a ir a 0. Ahora, el talento humano aplicado a algo, pienso que tiende a subir. Y pienso que lo vamos a consumir todavía más. Entonces, volviendo a tu pregunta, pienso que no lo va a reemplazar, sí lo va a potenciar y sí vamos a tener que entender cuál es la coreografía perfecta entre en qué momento usar un avatar y en qué momento no. Máquina del tiempo, tenés 30 segundos para hablar con ese Mariano de los 18 años. ¿Qué le dirías? Tengo 30 segundos, es muy poco, que tenga mucha fe. Yo tengo mucha fe en Dios, que siga creyendo en Dios. Eso es lo primero que le diría. Que tenga paciencia, que las cosas van a pasar y que disfrute todo. Que no hay ninguna llegada. Eso también le diría, que no hay ninguna llegada. Que llegamos a muchas cosas que pensamos que nos iban a hacer hiper felices y que no cambió nada. Que el nivel de felicidad se mantuvo estable, por más de que ahora tenemos A, B, C, D, E, F, no cambió nada. Por ende, que disfrute del proceso, o no hay llegada. Mariano Sáenz, gracias por acompañarnos aquí en Referentes. Gracias, Luis, gracias por la invitación y gracias a todos por escucharme.